Muy buenos días, estimados estudiantes, estimados maestros. Vamos a iniciar esta experiencia de aprendizaje número 4 con la actividad 1, pero la actividad 1 tiene dos textos, así que los vamos a desglosar en sesiones de aprendizaje en clases diferentes. Esta primera clase, la clase 1, sería leemos el texto, ¿cuáles fueron los ideales de la independencia? La competencia que se va a trabajar acá es leer diversos tipos de textos en lengua materna, en su lengua materna. Para ello tenemos la colaboración de nuestra alumna Edith. Edith, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, profesor. Estoy muy bien. ¿Y Muy, usted? yo también estoy bien, estoy contento, estoy contento. Aumentamos el número de suscriptores. Les decimos a los chicos que nos digan de qué colegio son para mandarles saludos, pero todavía no mandan el nombre del colegio. Pero nos van escribiendo en los comentarios y eso es bueno. ¿Sí, Edith? Claro, profesor. Muy bien, bueno, para mí es más importante. Vamos con las normas de convivencia. Las normas de convivencia. Por ejemplo, tenemos que mantener la atención y participar para cumplir con el reto al término de la clase. Ojo, el reto. Y la tarea se tiene que acabar al término de la clase, no después. ¿Ah? Así que no estén buscando la respuesta en un canal de YouTube, que a veces las tareas están mal hechas, ¿no, Edith? Mala experiencia. Mala experiencia, ¿no? Te jalaron, ¿no? Te pusieron C seguro, te pusieron C. F para esos canales que hacen mala tarea. Muy bien. Segunda norma de convivencia. Responder a las preguntas planteadas en el momento oportuno, levantando la mano. Está en la clase por videoconferencia. Y 3, respetar las opiniones de nuestros compañeros. ¿Cuál es el propósito de aprendizaje de esta clase? Es leer y reflexionar sobre los ideales de la independencia. A ver, ¿de qué tratará esto de los ideales de la independencia? Los criterios de evaluación es, al momento de leer, nosotros vamos a identificar el tema y la idea principal y las ideas secundarias de los textos. En este caso vamos a leer un solo texto. Va a ser el texto sobre cuáles fueron las ideas de la independencia. Tema, idea principal e ideas secundarias. Vamos a deducir el propósito comunicativo y vamos a relacionar el contenido de los textos, ¿no? Y vamos viendo, ¿no?, el problema a resolver que se presenta en esta situación. Es decir, nos interesa más que todo, Edith, en esta ocasión, es leer y resaltar. Vamos a subrayar el texto. ¿Sí, Edith? Sí, profesor. Muy Claro, identificando las ideas más importantes, ¿no? Y sobre todo, explicar acá detalladamente cómo es que nosotros vamos obteniendo estas ideas más importantes. Porque hay muchos canales que sí, te hago la tarea y todo lo demás, pero nunca van a aprender. Mejor es leer lentamente, el proceso lento, para poder saber con exactitud qué es lo que se debe resaltar en un texto. Y para ello vamos a establecer algunas estrategias. Muy bien, primero hay que recordar, Edith, que es un texto. El texto es una palabra, puede ser un texto, un hola, un chao, con tal que comuniquen, con tal que tengan una intención comunicativa, una palabrita puede ser un texto. Un texto puede ser una palabra o un conjunto de palabras. La principal característica es que deben tener un propósito, una intención comunicativa. Imagínate un letrerito que diga stop. Vamos a dibujar con el lápiz. Imagínate un letrero y dice acá alto. Mira, estoy dibujando acá, un alto. ¿Esto es un texto o no, Edith? ¿Tú qué piensas? ¿Esto será un texto o no? Sí, profesor. Tiene, por ejemplo, el propósito o te da la idea de que tienes que parar, ¿no? O eso considera. Muy bien, sí, y eso deben entender los profesores, porque la mayoría piensa que un texto, pues imagina que esta es una hoja 4 y un texto debe tener párrafos, debe contener oraciones, y solamente eso es un texto. Parece que no tienen en cuenta el criterio del propósito comunicativo o la intención comunicativa. La mayoría tiene una idea de un texto como un conjunto de oraciones, un conjunto de párrafos, y no es así siempre. Un texto puede ser hasta una sola palabra, y ojalá que lo entiendan. Ahora, ¿qué es la idea principal? La idea principal es la idea más importante que se presenta en todo el texto. Para ello vamos a utilizar las palabras clave, que te voy a enseñar hoy día. Esta idea principal la vamos a encontrar a lo largo de todo el texto, y más bien en cada párrafo sí encontramos la idea principal, pero vamos a unir las ideas de cada párrafo, que son ideas secundarias o también llamadas ideas temáticas,
para poder generalizar, para poder deducir cuál es la idea principal. En una idea principal vamos a encontrar el tema y vamos a encontrar lo que se dice del tema. El tema, Edith, ¿tú tienes alguna estrategia, alguna pauta para encontrar el tema de un texto? En ocasiones podemos fijarnos en el título quizás o responder a la pregunta qué es lo que quiere comunicar el texto o algo así puede ser, ¿no? Muy bien, sí, 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 también es cierto. Muy bien, muy bien. Vamos viendo entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos una situación, María y su amigo. ¿Qué te parece si comenzamos a resaltar este texto? Y encontramos acá el tema. Mira, de este pequeño texto, ¿qué te parece? Sí. Ya. Por ejemplo, yo me doy cuenta a una simple vista que tiene una oración, dos oraciones, y la tercera oración es larga, ¿no? No, acá está, hasta acá. Tercera oración y la cuarta oración que es larga. Muy bien. Entonces, vamos a ver y nos vamos a dar cuenta. ¿Qué es lo que tú resaltarías acá? Puedes tomar tu tiempo, Erika, porque estamos leyendo en vivo y en directo. ¿Sí? Ya, profesor. A ver, a ver. Puede ser a ver, bicentenario. Yo veo acá que nos dice que para esta celebración, el bicentenario son 200 años, ¿no? Y para esa celebración teníamos la posibilidad de elegir entre dos caminos. Y utilizo acá estos organizadores, el primero y el segundo, ¿sí o no? Claro, eran dos opciones. Y dice que hemos optado por el segundo camino. Ojo, estoy haciendo una lectura veloz. En el bicentenario teníamos la posibilidad de elegir entre dos caminos, el primero y el segundo. Nos falta subrayar de qué trata el primero, nos falta subrayar de qué trata el segundo. Pero dice que como país hemos optado por el segundo camino. Edith, ¿sabes cómo se llama lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo se llama progresión temática. ¿Tienes alguna idea de qué es progresión temática? Era como, por ejemplo, ¿no? Cuando tengamos una definición acerca de algo, por ejemplo, bueno, era como que la continuación o el desarrollo amplio de una idea o de un tema en sí. ¿A eso se refería? ¿O podría complementarlo algo ahí, profesor? Muy bien, mira, acá hablaba de una celebración y hablaba de elegir entre dos caminos. Estos dos caminos, en esta oración, se va desarrollando a lo largo de las demás oraciones de este párrafo. Claro. Este tema, por así decirlo, se va desarrollando y a eso le llamamos progresión temática, porque vamos a ver cuáles son estos dos caminos y después sigue comentando de esa elección, ¿no? Hemos optado por el segundo camino. ¿Te das cuenta cómo las ideas o el tema se va desarrollando como un caminito y va a llegar a un final, pero a lo largo de ese camino están las mismas palabras? En este caso, camino, ¿no? Camino, camino. Si habla acá de elegir, hemos optado. Optado es como elegido también, ¿ah? Claro. Entonces, sí, esto es la progresión temática, Edith. Cómo se desarrolla una idea o un tema a lo largo del texto. En este caso, este texto tiene un solo párrafo y vamos viendo cómo se desarrolla a lo largo de las oraciones. Eso se llama progresión temática. Y para poder darnos cuenta de cuál es la progresión temática es cómo el tema se va desarrollando en subtemas. Esta progresión temática nos vamos a guiar o nos vamos a ayudar en las palabras clave. ¿Tú sabes qué son las palabras clave, Eric? Son las palabras que más se repiten dentro del texto.
Como en ese caso usted mencionaba también caminos y camino otra vez. Ah, muy bien, sí. Estas son las palabras clave, pero las palabras clave no se resaltan, pero nos permite darnos cuenta de cuál es lo más importante. ¿Sí, Edith? Claro, porque dentro de esa palabra clave también vamos a encontrar más contenido Ujú. que, que va a tener información ciertamente de esa palabra clave también. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces sí, la palabra clave tú te diste cuenta que era camino, era elegir, y vamos viendo que esto se va apareciendo varias veces. Y creo que ya tenemos nuestro resumen del texto, ¿no? Que en el Bicentenario se ha elegido una segunda opción, un segundo camino. Y ahí ahora debemos hacer un resaltado para fijarnos estos pequeños detalles. ¿Qué te parece si yo te pregunto, cuál es el primer camino? El primer camino era solo realizar una fiesta o celebrar eh, la celebración del 28 de julio, ¿no? Como menciona ahí. Realizar una. Ujú. Vamos a hacerlo con otro resaltado, un subrayado. O sea, pensar en el Bicentenario Mm. como una fiesta. Esa es la primera opción. ¿Y cuál es la segunda opción? Entenderlo como un hito histórico. Entenderlo como la Ah, gran una oportunidad gran para oportunidad. construir un país que queremos ser, ¿sí? Ya. ¿Y por qué no podría ir hito histórico, profesor? Ah, porque este hito histórico hace referencia a Bicentenario. ¿Te das cuenta? Mm, Bicentenario, ujú. 200 años, hito histórico. ¿Y para qué volverlo a repetir, no? O sea, pensar que es una gran fiesta. Incluso también yo hubiese podido eliminar este aspecto. A ver, ¿dónde está? Ah, acá está. Uy, todavía quiere colorearse. No lo puedo borrar. No lo puedo borrar. Ya, bueno, me interesa acá más que todo la idea, ¿no? La idea es, mm, primero, es verlo como una fiesta o segundo, como una oportunidad de construir el país que queremos ser. ¿Sí, Edith? Ya, sí, ya lo comprendí. Ahora, como país hemos optado por el segundo camino, como la gran oportunidad. ¿Ya? Y ahora, ¿esto por qué? Entonces, yo quiero que tú leas lo que queda de este texto y me digas qué debemos resaltar. ¿Ya? Vamos ahí, tú puedes. Mm, Esto nos permitirá reflexionar Y y valorar valorar los los avances. avances y logros. Nada más. Entonces, claro, ya. ¿Por qué? Porque después acá es una larga enumeración, ¿sí o no? Ah, claro, en logros también Si tú menciona marcabas, culturales, sociales. ajá, si tú marcabas hasta acá, tenías que marcar Tenía que resaltar todo. todo porque era una enumeración larga, ¿no? Muy bien. Sí, sí. Esto nos Ya. permitirá reflexionar y valorar los avances para fortalecer nuestros deberes, nuestros derechos y deberes. Nada más. Ujú. ¿Por qué? Porque lo demás ya son detalles y también tendríamos que resaltar todo. ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, ¿de qué trata este texto? A ver, vamos, con tus propias palabras, así breve. Ya. A ver. Trata sobre la posibilidad de elegir, ¿no?, los caminos. En este caso, optamos por la reflexión y valoración de los avances eh, que se ha tenido, ¿no? Para poder fortalecer los derechos y deberes. Podríamos hacer eso. ¿Sí? Sí, muy bien, lo has sintetizado bien, porque de este texto nos vamos a fijar que la celebración del Bicentenario es optar entre dos caminos. Y el segundo, que es entenderlo como la oportunidad de construir el país que queremos ser, nos permitirá reflexionar y valorar los avances para fortalecer nuestros derechos y deberes. Estoy juntando todo lo que hemos resaltado. ¿Qué te parece? Sí, está bien. Claro. Y a ver si vamos practicando. ¿Cuál sería el tema entonces? El tema, sí, corto. Mm, La reflexión
mm, acerca de los avances a ver, podría ser, El bicentenario de repente, ¿no? El bicentenario debe ser una palabra que está presente, ¿no? ¿Te has dado cuenta que se repetía? pero dentro de este texto no. Ya, entonces, Bueno, sí, pero está como una segunda idea, como usted lo subrayó. ya, pero entonces, ¿qué deberíamos? ¿De qué trata el párrafo? El párrafo, ese texto. Mm, a ver. Creo que lo que une la primera parte del texto con el final, y debería ser importante, es que el bicentenario es la gran oportunidad para construir el país que queremos ser, ¿no? Claro, pero usted lo puso como idea, también como que, Ah, porque hasta ahí solamente habíamos utilizado estos organizadores, ¿sí o no? sí, Entonces, justamente esto, ahora nos vamos a dar cuenta que es importante. Entonces, yo voy a resaltarlo. ¿Qué tal? Si hemos optado por el segundo camino, el segundo, ¿no? Como la gran oportunidad para construir juntos y juntas el país que queremos ser, y esto nos permitirá reflexionar y valorar los avances. ¿Qué te parece? claro, entonces el tema sería el bicentenario como oportunidad Ahí está, ahora sí, ¿no? Muy bien, bicentenario como por- oportunidad para construir un país para construir un país eh, con... que queremos ser, ¿no? podría ser también, Oye, ¿te has dado cuenta que este tema se parece al nombre de la experiencia de aprendizaje por ahí, ¿no? sí, algo ¿Ya así. ves? Es que ya hemos llegado a eso porque hemos entendido bien el texto, ¿ah? El bicentenario como oportunidad para construir un país que queremos ser. Muy bien, ese es el tema. Y si te pregunto por la idea principal es algo que se dice el tema. ¿Qué sería, Ari? Mm, Ahí también podría ser, profesor, am, la oportunidad también podría ser Ah, muy bien. ¿Qué se dice del bicentenario? ¿Qué se dice de esa oportunidad, no? Idea principal. La oportunidad, que, que nos permite la oportunidad para construir un país que queremos ser, nos permitirá, ¿sí? reflexionar y valorar los avances. Nos permitirá reflexionar, uy, muy extenso, reflexionar y valorar los avances de nuestros derechos Derechos y deberes. y deberes. Muy bien. Entonces sí, debemos entender, Edith, que la idea principal debe tener las mismas palabras que el tema, ¿sí? Ya. Sí, Muy, profesor. solamente que la idea principal dice algo del tema, lo va desarrollando más. Muy bien, muy bien. Ahora sí, ¿qué te parece si vamos ahora y respondemos? ¿Por qué crees que se optó por el segundo camino para la celebración del Bicentenario? Esa es tu opinión. Vamos a ir. ¿Por qué crees que se optó por el segundo camino? ¿Y cuál era el segundo camino? ¿Te acuerdas? Lo acabamos de encontrar, ¿ah? Sí, era reflexionar y valorar, ¿no? En este caso, em, considero que
se optó por el segundo camino porque es una manera de, como lo dice ahí mismo, nos permite reflexionar y darnos cuenta de cuánto hemos avanzado desde ese entonces hasta ahora, quizás, ¿no? Y esto nos va a permitir también, como jóvenes, quizás en un futuro también, eh, poder hacer algo, ¿no? O lograr quizás tomar acciones para que todos conozcan acerca de ello, ¿no? ¿Podría ser así, profesor? Muy bien, muy bien. Entonces se optó por este segundo camino. ¿Por qué? Mira, vamos a retroceder. Porque nos va a permitir reflexionar y valorar los avances de nuestro país y así podríamos mejorar más, ¿no? Y así podríamos construir este país que queremos para que todos tengamos igualdad de deberes y derechos y podamos vivir mejor. Algo así, ¿sí o no? Utilizamos la información que hay en el texto para poder opinar, porque esta es opinión, Edith. Sí. Tu opinión también es válida, también la mía, solamente que la mía he tomado un poquito más de información y le he agregado pues la opinión. Recuerda que una opinión es mucho mejor, la opinión de un texto, cuando tú usas la información y le agregas ya tu idea o lo que tú opinas. ¿Sí, Edith? Sí, profesor. Y mira, la segunda pregunta, ¿será importante imaginar el país que queremos ser? ¿Será importante? ¿Sí o no? Yo creo que sí, ¿Por qué? porque, Porque, vamos, vamos. porque eso nos va a permitir, eh, a ver, nos va a permitir tener en consideración o ir pensando en qué es lo que debemos hacer para alcanzar ese ideal o lo que imaginamos. Muy bien, muy bien. Perfecto, entonces son tus opiniones en función a ese ideal que nosotros vamos buscando, ¿no? Muy bien, Edith. Ahora, vamos, ¿cuáles fueron los ideales de la independencia? Vamos a leer ese texto. ¿Qué te parece si lo vamos a leer párrafo por párrafo? A ver, vamos a ver si nos podemos acercar un poquito. Ahí, ya está, muy bien. Sí puedes ver bien, Edith, ¿no? O aumentarlo un poquito más, creo. Sí Uy, se puede ver. sí se puede ver, ¿no? Para nuestros compañeritos que tal vez usan el celular, vamos a ponerle un 170. Ahí está. No, o le ponemos 390 como tapir. Ya, vamos, vamos de ahí. El primer párrafo, ¿qué resaltamos? La independencia debe ser entendida como no, debe ser entendida en, mm, como bueno, debe ser entendida en el contexto de lucha por la libertad. Muy bien. Esta primera parte, ¿por qué no lo resaltas ahí? Porque era solamente como una presentación o una apreciación, ¿no? Porque ahí dice, me gusta mucho tu pregunta y como que no está respondiendo o no está hablando netamente sobre el tema. Ya está, perfecto, perfecto. Entonces, esas pequeñas introducciones que presentan el tema no nos interesan. En cambio, acá ya has puesto una idea de independencia. Parece que independencia va a ser una palabra clave, ¿no, Edith? ¿O tú qué opinas? Sí, puede ser también. Puede ser. Ya. ¿Qué más resaltas en este párrafo? O ya vas con el siguiente. Mm, Este hecho obliga a romper una dependencia económica. Creo que eso podría ser o no. A ver, podemos resaltarlo y mira, lo vamos a poner de esta manera. Que si después te das cuenta que esta idea no fue desarrollada, Ajá. si es que esta idea no fue desarrollada, lo vamos a borrar. Y si es que sí Mm, fue desarrollada, ya no lo vamos a poner así, lo vamos a poner de color rosado, ¿sí?
Ya. Ya mira, y ahora sí, lee el segundo párrafo para ver qué idea fue desarrollada. Vamos. Ahí se repite independencia, pero dicho de otra manera, independizarse. Y ajá, entonces sí es una palabra clave. Sí. Independizarse, independencia. Implica explorar el imaginario de los pueblos y regiones. Ya. ¿Qué significa visorar, profesor? Es ver hacia adelante, ver hacia el futuro. Ah, ya. Entonces sería explorar el imaginario de los pueblos y regiones. Ya. Repensar lo que significó independizarse Claro, implica. implica explorar el imaginario de pueblos y regiones. A tus compañeritos de repente dicen, profesor, ¿y por qué no ha resaltado esto? Es que eso está entre comas y es información accesoria. Yo puedo eliminarla y no altera el orden de la idea, mira. Repensar lo que significó independizarse implica o significa explorar el imaginario de pueblos y regiones. Ese para miles de peruanos es una información accesoria que yo puedo suprimirla y por eso no lo resalto. Y para marcar que es una información accesoria, se pone entre comas. Eso se llama un inciso. ¿Sí, Edith? Claro, y los incisos Se se tachan, por tachan. supuesto, no se resalta, ¿no? Puedo Sí. tacharlo también. A ver, vamos a eliminarte. Y ahí está. Ya. Ah, mm, Igual acá, ¿no? En esta primera parte, tú, como era una parte introductoria, también la habías eliminado, ¿no? claro. Ya. Ahora, acá no es que se elimine, sino que consideras que no es importante y por eso lo has dejado. Ya, vamos ahí. Profesor, ahí se repite la palabra libertad también. Arriba menciona independencia debe ser entendida en el contexto de una lucha por la libertad, pero abajo también Oh, menciona entonces, una libertad estrechamente ligada o estrechamente unida a la justicia, la igualdad, e incluso al reparto de tierras y la prosperidad. muy bien, perfecto. Entonces te das cuenta que libertad es importante. Así que debemos resaltar que, vamos, te escucho. Una libertad estrechamente unida, ¿está bien? Ya. Muchos de nuestros Mm, compatriotas avisoraron una libertad estrechamente unida a la justicia, la igualdad, incluso el reparto de tierras y la prosperidad, ¿no? mm, claro, podría ser también. Ya. Mm, ¿Qué más deberíamos resaltar? En este marco, la forja de la ciudadanía fue un ideal fundamental de la independencia. Muy bien, entonces vamos a hablar acá de ideal, ¿no? Los ideales. Claro, se relaciona con el título de la lectura. Muy bien, muy bien. Vamos. El ideal ciudadano aludía a la justicia, Ajá, muy bien. ¿Y a qué al más? mérito, Al mérito y a la dignidad republicana. republicana. Muy bien. O sea que a partir de ahí el texto habla de los ideales, ¿no? Sí, Perfecto, y como tú dijiste, también aparece en el título, o sea que el título nos está ofreciendo, regalando ya algunas palabras clave. Muy bien, ¿ah? Ahora viene una pregunta, ¿se desarrolló esto o no? No se desarrolló esto. no, entonces lo eliminamos. Ajá. ¿Cómo se llama cuando una idea así se desarrolla? Lo voy a escribir acá. Uno, Progresión temática. progresión temática. O sea, te das cuenta que con la progresión temática te puedes identificar qué es importante y qué no en un texto, ¿sí? Claro, sí. Muy bien, a ver, vamos. Ya está. Ya, con eso terminamos. Vamos, estos dos párrafos. Junto con estos ideales hubo propuestas concretas Uy, mira, para ideal fundamental, ideal ciudadano y acá junto con esos ideales. O sea que ideal es una palabra clave. clave. Muy bien, ya. ¿Qué vamos a resaltar entonces? Te escucho. Junto con estos ideales hubo propuestas concretas para un Estado en construcción. Ya está, muy bien.
Mm, es necesario decir, bueno, creo que sí, ¿no? Entre ellas una constitución política. O sea, es la Constitución y otro aspecto más, ¿qué más? Entre las mm, propuestas, aparte de la Constitución, ¿qué otra propuesta? Derechos y deberes No. ciudadanos, ¿no? Entre ellas una Constitución política en la que se estipulaba todo esto. Ya. Perdón. La instauración de un sistema de justicia. Exacto, o sea, estas son dos propuestas. Ujú. Estas dos propuestas concretas es la Constitución política y la instauración de un sistema de justicia. Justicia. Ya está. Muy bien, muy bien. Y ahora mira, fíjate en el último párrafo, ¿qué es lo que debemos resaltar? Y está con las palabras clave, ¿ah? Mira, la palabra clave que hemos encontrado. Independencia. Y hay otra más. Ideales. Ideales. Entonces, ¿qué debemos resaltar? Vamos, vamos. ¿Qué ideales aún quedan por concretar? A 200 años de haberse declarado la independencia. Ahí estaría bien, profesor. Claro, ¿no? ¿Qué ideales aún quedan por concretar a 200 años de haberse declarado la independencia? O sea, acá te dice los ideales de ese tiempo y qué ideales se deben lograr o concretar después de esta independencia, hasta ahora. Es como que esto fue en el pasado y ahora la autora se Se aspira pregunta, al futuro. ¿qué es lo que aspiramos? ¿Sí? Como que en el Sí. futuro. ¿Sí? Ujú. Sí, profesor. Muy bien. Entonces ahora viene tu reflexión. A ver, entonces, ¿qué técnicas hemos utilizado para resaltar? Vamos, te escucho. Mm, las palabras claves nos ayudaron a construir también la idea principal, ¿no? O lo que se decía dentro de cada uno de los párrafos. Perfecto. Las palabras clave nos ayudan a encontrar lo más importante, ¿no? Ujú. Y esto que es importante, que aparece en cada párrafo, La ¿cómo idea se llama? principal. Pero, ¿te acuerdas cuando una idea o un tema va desarrollándose a lo largo de los párrafos? ¿Cómo se llamaba? Progresión temática. Ya está. Entonces, las palabras clave no es que se resalten, ¿ah? Sino que las palabras clave, como ideal, nos ayuda a nosotros a encontrar la progresión temática. Y esta progresión temática, si es que aparece en una oración, esa es la oración que debemos resaltar. ¿Sí, Edith? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Entonces tienes que tomar en cuenta, cuando nos acercamos a la lectura, lo mejor es que nos apoyemos de una técnica de lectura. ¿Cuáles son las técnicas de lectura que utilizamos? Subrayado, semillado, perdón. Ah, sí, pero no hemos utilizado el... Hoy día lo que utilizamos fue las palabras claves y también la progresión temática que nos ayudaba a ver cuál era la idea que se desarrollaba en todo el texto. Ya, muy bien, muy bien. El sumillado es escribir al costado del texto un pequeño comentario, ¿no? Mejor Como dicho, una notita o como un una post. notita que tú tomas en función a lo que has resaltado o en función a lo que tú consideras que es importante. ¿Sí, Edith? Y el parafraseo, pues el parafraseo es escribir ese subillado en un extremo del párrafo, al costadito del párrafo, este es el subillado. Imagina, ¿ya? Imagina que eso es el párrafo. Muy bien, y esto es el subillado. Y el parafraseo es escribir en cualquier lugar del texto, de repente abajito, acá a la izquierda, es escribir con nuestras propias palabras. Pero con este parafraseo va exactamente al costado del párrafo, se llama sumillado. ¿Sí, Edith? Sí, profesor. Muy bien, entonces el reto ahora es que tú subrayes la lectura. ¿Cuáles fueron las lecturas de la independencia? Hola, hola, aunque nosotros creo que ya lo hemos hecho el reto, ¿ah? Uy, uy, uy. O sea que tus compañeros que están viendo el video ya tienen el reto hecho y tus compañeros que se han ido a la videoconferencia, mientras ven este video, lo están haciendo en vivo con el profesor. Y así todos aprenden. ¿Qué te parece, Edith?
Está bien, profesor. Aparte, en este video también hemos desarrollado un poco de la lectura, ¿no? Cuando usted mencionaba o cuando yo también iba mencionando algunas ideas. No es como que tampoco no se ha leído todo, ¿no? Sino de igual forma van a tener que escuchar esas ideas que hemos estado mencionando y ellos mismos también se van a dar cuenta de si era importante o no, ¿no? Muy bien, Edith, muy bien. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, ahora vienen las preguntas de reflexionamos sobre lo aprendido, o también se conoce como las preguntas de metacognición. ¿Qué aprendimos hoy, Edith? En primera instancia, creo que aprendimos, no, no es que creo, aprendimos sobre técnicas, ¿no? Para poder identificar eh, las ideas principales dentro de un texto. Y también nos informamos acerca de los ideales para la independencia, de la independencia. Disculpe. Muy bien. ¿Qué dificultades tuviste al leer el texto? Mm, En ocasiones me confundía, ¿no? Con algunas ideas que también se desarrollaban dentro del texto, pero que no, como que no eran las ideas principales. Y claro, eso fue un grado de dificultad que tuve. Muy bien. ¿Y cómo superaste esas dificultades? Con sus orientaciones y bueno, eso me sirvió para darme cuenta y con el tachado también que usted realizó, ¿no? Usted me dijo, vamos a ver si es que esta idea se desarrolla o no, ¿no? En caso no se desarrolle, pues se elimina esa idea, ¿no? Pero si en caso sí se desarrolla, pues debemos considerarlo. Muy bien, muy En bien. otras palabras, era con la técnica de la progresión temática. Exacto, ya aprendemos cada vez más técnicas. ¿Y para qué nos sirve el aprendido? Para poder aplicarlo en otras lecturas también, ¿no? En el caso de las técnicas que nos ha ayudado, nos ha mencionado. Muy bien, Edith. Entonces, todo esto hemos aprendido hoy día y lo vamos a seguir practicando ya con las siguientes lecturas, porque hay una lectura 2 y en función a ello vamos a seguir afianzando estas técnicas que hemos aprendido sobre palabras clave y también lo que conocemos como la progresión temática. Sí, Edith, nos vemos, nos vemos. Chau, chau, cuídate. Chao, profesor. Muy bien, nos vemos. Chau, chau.